Ok, vamos a ver cómo determinar el radio y la apotema en polígonos regulares. Sin importar la cantidad de lados que tenga el polígono, vamos a dibujar un barquito, o sea, nos va a formar un barquito. ¿Cómo sería eso? Bueno, este es el lado, estos que están acá también son lados. Esta es la apotema y este es el radio. De aquí se desprende entonces este triángulo que les formé acá. Entonces analicemos lo siguiente. Si yo trazo aquí, en este que es del polígono, ¿verdad? Trazo el otro radio, yo sé que aquí se me forma el ángulo central, ¿verdad? Entonces, como yo voy a usar solamente este lado que tenía ahí dibujado de ese triángulo, ¿verdad? Entonces, ese ángulo que se marca ahí es la mitad del ángulo central. Y como todo esto que está acá es el lado y lo que voy a usar es solamente esta parte, entonces esa es la mitad del lado. Y ya aquí tenemos apotema y tenemos radio. Para poder determinar eso, vamos a utilizar la ley de senos. Entonces veamos este ejemplo. Dice, determine el radio de un octágono regular cuyo lado mide 6 centímetros. Entonces sabemos que siempre vamos a tener este triangulito, donde este de acá va a ser la mitad del lado. Esto que está acá va a ser la apotema y este va a ser el radio, que es lo que nos están preguntando en este caso. Entonces, primero vamos a sacar los datos. Los datos dicen que el lado mide 6. Entonces, si el lado mide 6, inmediatamente yo sé que como esta es la mitad del lado, esto va a medir 3. Y luego dice que n es 8. ¿Por qué? Porque es un octágono, entonces tiene 8 lados. Dice que el primer paso va a ser determinar el ángulo central. ¿Por qué? Porque con estos datos así, por ejemplo, no puedo usar el teorema de Pitágoras porque no conozco la apotema. Entonces, yo sé que sí podría encontrar el valor de este ángulo de acá para poder aplicar ley de senos. Entonces, es lo primero que voy a hacer, determinar el ángulo central. Recordemos que la fórmula para encontrar el ángulo central es 360 entre n, es decir, en este caso, 360 entre 8, porque estamos hablando de un octágono. Eso nos da 45. Pero como el ángulo que yo voy a colocar aquí es la mitad del ángulo central, entonces lo divido entre 2 y eso me da 22.5 y es el ángulo que yo tengo acá. Entonces, con esto yo puedo armar la ley de senos. Voy a escribirla por aquí a pesar de que ya está escrita. Recordemos que la ley de senos es poner el lado sobre el seno del ángulo opuesto. Entonces, ¿cuál lado tengo yo? Bueno, solamente tengo 3. Y lo escribo sobre seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a 3? 22,5. Y eso es igual entonces al radio, que sería el lado que estoy averiguando, sobre seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto al radio? 90 grados. Entonces eso me va a dar ahí 90. Recordamos que para aplicar esto lo que hacíamos es multiplicar los numeritos que nos quedan en diagonal y el que sobra va a dividir. Es decir, el radio es igual a tener a 3 por seno de 90 dividido entre 22.5. Esto lo metemos en la calculadora. Bueno, falta aquí escribir sen. Recordemos que estamos hablando de sen de 22.5. Entonces, metemos eso en la calculadora y sería lo siguiente. 3 por seno de 90. Cerramos ahí. Y aquí abajo sería seno de 22.5. Y el resultado sería el valor aproximado del radio. Entonces, en este caso tenemos que el radio es aproximadamente 7,83 y un montón de numeritos más. Vamos a utilizar solamente 2 números. Como el que seguía después del 3 era un 9, vamos a redondear y poner que es 7,84 aproximadamente, ¿verdad? Porque sabemos que sigue ahí de manera infinita el resultado. Vamos con un ejemplo más. Dice, determine el valor de la apotema de un dodecágono regular cuyo lado mide 22. Entonces, vamos a sacar los datos, que siempre es súper importante. Dice que el lado mide 22, entonces lo escribo acá. Lado mide 22. Luego dice
que es un dodecágono, lo que quiere decir que tiene 12 lados y por lo tanto n es igual a 12. Vamos a hacerlo un poquito más grande para poderlo ver mejor. Ok, entonces ya sabemos que lo primero que tengo que hacer es encontrar el ángulo central, ¿verdad? Sabemos que el ángulo central es 360 entre n, en este caso 360 entre 12. Como el ángulo central es 30, el ángulo que se nos forma aquí es la mitad, o sea, en este caso 15. Luego voy entonces a determinar la apotema utilizando ley de senos. ¿Cómo sería eso? Entonces, yo sé que esta es la apotema y que el lado opuesto, el ángulo opuesto a la apotema es 75. Entonces, yo voy a poner que la apotema sobre el seno de 75 es igual a otro lado. ¿Qué otro lado tengo por acá? Por ejemplo, el 11. Entonces, escribo 11 sobre seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a 11? Este 15 que acaba de encontrar. Es igual a 15. Entonces, ahora sí puedo aplicar la ley de senos. Recordemos que aquí lo que hago es multiplicar los que me quedan en diagonal y el que me sobra va a dividir. Entonces, eso es igual a tener 11 por seno de 75. Y eso lo dividimos entre seno de 15. Lo metemos y esto es el valor de la apotema. Metemos eso en la calculadora y vamos a obtener un valor aproximado. Entonces, hagámoslo aquí en la calco para ver cómo nos va. Entonces sería 11 por seno de 75 sobre seno de 15. ¿Okay? Igual y nos da este valor. Que recordemos que apretando esta teclita CD nos da el valor aproximado. Entonces el valor sería 41,05. Vemos que el tercer numerito es un 2, entonces no vamos a redondear, va a quedar ahí ese valor aproximado. Entonces la apotema es igual a, o aproximadamente, a 41,05. Y esa sería entonces la manera para determinar radio y apotema.